Entonces, ¿recuerdan algunos imperios? ¿Qué imperios recuerdan? Reino Unido, Francia, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano, el Imperio Ruso, el Imperio Alemán, o lo que viene siendo igual a Prusia. Italia también era un imperio. Ahora bien, ¿alguien sabe la diferencia entre Reino Unido, Inglaterra ¿Cuál es la diferencia al hablar de Reino Unido y de Inglaterra? Me voy a mi mapa. Me concentro en esta parte. Hablar de Reino Unido es hablar desde que junto Irlanda, Islas Faroes, Escocia e Inglaterra. Todo esto es Reino Unido. Inglaterra es una sola partecita. Y hablar de Gran Bretaña es juntar esta partecita nada más entre Inglaterra y Gales. ¿Sí ven a Gales? Ok, es esta partecita. ¿Sí se ve una diferencia? Así también Islandia. Cuando se habla de Reino Unido, también junta Islandia. Recuerden que es Islandia del Norte. Esta es Islandia del Norte. Y la República de Irlanda, perdón. ¿Sí? De hecho, estas están separadas. Es Irlanda del Norte y República de Irlanda, pero Islandia también se junta cuando se habla de Reino Unido. ¿Alguna duda? ¿Comentario? Ok. Bueno, entonces la revolución industrial evidentemente trajo como consecuencia la colonización, el expansionismo, y la transformación. ¿De qué transformación hablamos? Política, económica, geográfica, como lo acabamos de ver, social, etc. Estos elementos, la colonización, el expansionismo, transformación, trajeron algunas guerras que se muestran como antecedentes justamente de la Primera Guerra Mundial. ¿Cuáles son estas guerras? O revoluciones también.
La Revolución Francesa. ¿En qué año se da la Revolución Francesa? ¿Alguien sabe? ¿En qué año se da? Se da en 1789. Esta Revolución Francesa justamente retoma esta parte del uso de la razón. Francia e Inglaterra son algunos países que hablan justamente de que en la ciencia se tiene que, por ejemplo, comprobar, verificar mediante un método científico. Y se muestra claramente en esta Revolución Francesa la fuerte influencia del siglo de las luces y de la Revolución Industrial. Este siglo de las luces y de la Revolución Industrial no se dan en países como Alemania y como Rusia o como Italia. Esto no se da en Italia, no se da en Alemania, no se da en Rusia hasta después, cuando ya países como Inglaterra, Francia, entre otros, se están justamente transformando, buscando expandirse, buscando transformarse, buscando estas colonias. Si bien es cierto, estos países, Alemania, Rusia e Italia, ya no están, de alguna manera, a países como Francia e Inglaterra les incomoda que estos países empiecen a expandirse, justamente cuando les llega el siglo de las luces y de la revolución industrial. Tanto es la diferencia porque llega de manera tardía el siglo de las luces y de la revolución industrial en países como Alemania, Italia y Rusia, que la definición, el concepto que tienen de la razón es completamente diferente. Y es importante considerarlo porque, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, la razón se marca muy claramente ahí en la Segunda Guerra Mundial con el líder de Alemania, que es Hitler, por ejemplo. Y bueno, este expansionismo, esta transformación de Europa, estas características de la revolución industrial provocan guerras. Una de ellas, hay dos.
no sé por qué no hice un papelito de estos, pero hay dos. Es la guerra franco-prusiana, donde muestra justamente el conflicto entre Alemania y Francia. La guerra franco-prusiana, que es de 1870 a 1871, en donde el imperio alemán o Prusia gana y aquí es importante considerar que en este triunfo que tiene en 1871 Alemania, el imperio alemán, se muestra a un personaje importante que verá la necesidad de unificar el imperio. ¿Qué imperio? ¿Qué imperio creen? Unificar el imperio alemán y el imperio austrohúngaro. ¿Por qué? Porque justamente esta unificación, el unirlos, provocó el triunfo sobre Francia. Y es importante considerar esto porque esta idea de Otto von Bismarck la va a considerar Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Y estos, por cierto, van a ser aliados, si bien ya no siendo imperios, van a ser aliados en la Segunda Guerra Mundial, pero también en la Primera Guerra Mundial fueron aliados. Este se convierte en la Segunda Guerra Mundial en Austria y obviamente en la Alemania que conocemos hoy en día. La guerra sino-japonesa o chino-japonesa. ¿En qué año creen que se da? Se da en 1894 y en 1895. Aquí muestra un conflicto entre China y Japón. Este es importante porque la Segunda Guerra sino-japonesa o chino-japonesa se dará durante la Segunda Guerra Mundial, cuando justamente Japón está expandiendo su imperio. ¿Qué otra cuestión trae? Evidentemente, esta cuestión del expansionismo y entre otras características de la revolución industrial, también trae la revolución rusa, que se da un año antes de terminar la Primera Guerra Mundial. La revolución rusa también tiene la necesidad de expandirse, de transformarse, de cambiar. Y tanto es así que al término de la Primera Guerra Mundial, el zarismo, es decir, los zares, desaparecen. Este imperio ruso desaparece. Y recuerden también que los rusos estaban tanto peleando en la Primera Guerra Mundial como en una revolución rusa. Es importante considerar a personajes relevantes durante la Revolución Rusa como Lenin, Trotsky y Stalin. Ahora sí,
La Primera Guerra Mundial. Que se da en 1914 hasta 1918. Tiene algunas alianzas. Estas alianzas son relevantes para considerarlas también en la Segunda Guerra Mundial. Las alianzas que se dan. La Triple Entente y la Alianza Ocentral. ¿Cuáles son una y otra? Alemania, el Imperio Austrohúngaro, Francia, y el Reino Unido. ¿Quiénes son uno? ¿Quiénes son otro? Me faltó Italia. ¿Es así? ¿Es correcto esto? Pregunto.